Muy buenos días mis queridos soñadores y soñadoras, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo a hablar sobre mi ruta parecida al Interrail, donde estuve 9 días viajando por Europa con mi mejor amiga. Visitamos París, Brujas, Holanda y Luxemburgo. Y en este vídeo os vengo a destacar los lugares imprescindibles, desde mi opinión, que tenéis que visitar en cada uno de estos países, además de todo lo que nos costó para 2 personas este viaje. Y os lo desglosaré sobre todo en el transporte y el alojamiento, que es realmente lo que más nos costó. Quiero hacer una pequeña aclaración, y es que a lo mejor tú estás preparando tu viaje por Interrail, es decir, en tren, o estás intentando aplicar al programa Discover EU que acaba de abrirse hace nada, hace pocos días. Yo quiero especificaros que nosotras hicimos el viaje o el recorrido en bus, básicamente porque comparando los precios vimos que el bus, que ya os hablaré después de la compañía con la que viajamos, era un poquito más económico y además las conexiones nos iban mucho mejor y los horarios, porque realmente contábamos con pocos días. Pero si tú estás pensando hacerlo en tren, cogerte el pase Interrail o el pase Discover EU, no te preocupes, porque básicamente esta ruta se puede replicar con el tren como transporte, a pesar de que yo mencione a lo largo del vídeo que yo usé el bus. La compañía de bus con la que viajamos fue Flixbus. Nosotras no tuvimos ningún percance, la verdad que tiene conexiones estupendas por todas las capitales de Europa y creemos que los precios son bastante accesibles, sobre todo si coges los billetes con bastante antelación. Para que os hagáis una idea aproximada de los precios, nosotros cogimos el primer bus de Barcelona a París, que fueron 11 horas en un bus nocturno. De esta manera no teníamos que pagar alojamiento de noche y aprovechábamos para dormir en el propio bus. Este nos costó 95 euros por persona. El siguiente bus fue de París a Brujas, que nos costó 23 euros. De Brujas a Ámsterdam fueron 23 euros también. De Ámsterdam a Luxemburgo ya fueron 59. Y el último transporte que cogimos ya fue de Luxemburgo a Barcelona para volver a España, que este sí que nos costó un poco más caro, fueron 70 euros, pero decidimos coger un vuelo porque venir en bus eran aproximadamente unas 20 horas y se nos haría muy largo el trayecto. Como puntualización importante, el bus nunca nos dio ningún problema y las instalaciones en sí están bastante bien. Sin embargo, sí que tengo que admitir que el bus siempre llega con una hora de retraso, pero es normal porque siempre te deja en el centro de la ciudad. Entonces hay muchísimo tráfico, muchísima congestión, muchísimos buses, muchísimos vehículos, bueno, ya os lo podéis imaginar, así que siempre os recomiendo que dejéis un poquito de margen sabiendo que el bus probablemente llegue una hora más tarde. Los sitios imprescindibles de París para mí son la Catedral de Notre Dame, el Museo del Louvre, que es gratuito la entrada para aquellas personas menores de 25 años que tengan nacionalidad de uno de los países de la Unión Europea, o sea, está genial. También os recomiendo los barrios universitarios de Châtelet y Le Marais. Perdonad mi pronunciación, pero no se me da muy bien el francés. Estos 2 barrios universitarios son preciosos y os recomiendo que os los caminéis de arriba a abajo. También os recomiendo subir al mirador de las Galerías Lafayette, a los Champs-Élysées y al Arco del Triunfo. Como no, os recomiendo visitar la Torre Eiffel, sobre todo de noche, vale muchísimo la pena verla iluminada. Y si queréis tomaros unas fotos más originales, os recomiendo que vayáis al spot Bir Hakeim, os sale directamente en Google Maps, y probablemente haya mucho menos gente que no debajo de la Torre Eiffel precisamente. No os preocupéis porque en mi web, que os dejaré aquí abajo, tendréis desglosado la ruta sobre exactamente qué hicimos en cada hora y cómo lo teníamos ordenado, pero aquí simplemente quiero mencionar aquellos lugares que para mí fueron imprescindibles y que volvería a ir una y mil veces, porque tampoco quiero que el vídeo me quede extra largo. Entre las puntualizaciones o consejos que os quiero dar, también os recomiendo hacer un free tour por París. Hay muchísimas agencias que ofrecen guías en español y la verdad que vale mucho la pena conocer la historia que hay detrás de cada monumento. En París el agua es completamente gratuita, así que puedes pedir del grifo porque es potable y así nos cobrarán. Si os vais a desplazar por metro, que imagino que sí, os recomiendo sacar el ticket T+, que creo que son unos 10 viajes a 14 euros. La diferencia de comprar viajes sueltos no es mucho, pero sí que es verdad que os ahorráis algunos céntimos. Y la mayoría de sitios culturales o artísticos en París son gratuitos para los jóvenes o los estudiantes, como he mencionado antes. Por lo que os recomiendo siempre llevar vuestro carnet de estudiante o vuestro carnet internacional de estudiante europeo o cualquier cosa que acredite que realmente estáis estudiando y que sois menores de 25. También os recomiendo que, a pesar de encontrar gratuitos muchos de estos establecimientos, siempre reservéis con antelación, porque nosotras, por ejemplo, reservamos el Museo del Louvre, que nos salió gratuito, una semana antes. De esa manera os evitáis hacer largas colas
y probablemente si vais directamente ese día no encontréis cupo. En cuanto al alojamiento en París, obviamente es caro. Nosotras nos alojamos a 30 minutos del centro, en metro, en un barrio que se llamaba Choisy-le-Roi y nos costó entre dos personas 117 euros por 2 noches. Era un Airbnb compartido. Pasamos al destino número 2, que fue Brujas, en Bélgica. Se encuentra a 2 horas aproximadamente en bus de París. Y os diría que con un día tenéis más que suficiente para visitar los centros, los sitios más importantes de la ciudad, pero de nuevo recomiendo hacer un free tour porque vale muchísimo la pena. A nosotras el free tour nos lo hizo un chico mexicano, que fue muy divertido y realmente descubrimos cosas sobre la historia de Brujas que si él no nos las hubiera explicado paseando simplemente por los monumentos nunca hubiéramos llegado a conocer. El Muelle del Rosario o la Basílica de la Santa Sangre. Entre las recomendaciones que os puedo ofrecer para comer en Brujas, os diría el Café de Guilde, que podéis encontrar unos bocadillos a muy bien de precio y si no creo que el menú está a unos 14 euros por persona. Y el alojamiento creo que fue bastante económico porque encontramos un youth hostel donde nos costó la noche 64 euros entre las dos personas. El cuarto día ya nos desplazamos de Brujas a Ámsterdam, otra vez en bus, donde nos llevó unas 3-4 horas llegar hasta el centro. Ya os digo que Ámsterdam fue la ciudad que nos pareció más cara, de hecho. Entre los lugares más destacables y que más me gustaron encontramos la Plaza Dam, las canales de Ámsterdam, el mercado de flores, el museo de Anne Frank y los pueblos de las afueras, Zaanstad, Edam, Volendam y Marken. Para moveros por el centro de Ámsterdam, si vais a estar menos de 3 días, no os recomendaría coger ningún tipo de abono ni tarifa especial, porque básicamente os va a salir más a cuenta ir pagando los billetes sueltos. Ya veréis que pagar en el transporte público de Ámsterdam es muy sencillo. Todo funciona con el método tap in y tap out y podéis usarlo con vuestra tarjeta de crédito, pasándola una vez entráis y una vez vayáis a bajar en vuestro destino volviéndola a pasar y ya se os cargará el importe correspondiente en vuestra cuenta. Os recomiendo muchísimo comprar los souvenirs que queráis en el mercado de las flores porque están muy bien de precio y hay muchísima variedad. El museo de Anne Frank también lo podéis encontrar más barato si disponéis del carnet joven europeo y como siempre os digo, siempre coged entradas anticipadas. Nosotras teníamos entradas anticipadas y aún así tuvimos que esperar y hacer una larga cola, o sea, imagínate si no la lleváis. Y de igual manera que no os recomiendo coger ningún tipo de abono para desplazaros por el centro de Ámsterdam porque se puede ir andando tranquilamente si vais a estar menos de 3 días. Sí que os recomiendo que si vais a hacer la ruta por las afueras de Ámsterdam, por estos pueblecitos que son súper monos, sí que os recomiendo comprar el abono que une todos estos pueblos, porque básicamente la tarifa o los billetes sueltos os van a salir mucho más caras que este propio abono. En la propia estación de tren veréis que hay máquinas especializadas o donde se indican el bono para visitar estos 4 pueblos, por lo que lo podéis comprar ahí directamente, el billete. En cuanto a lugares medianamente baratos para comer en el centro de Ámsterdam, encontramos este sitio donde hacían patatas rellenas de carne que estaban súper buenas. No me acuerdo exactamente de cuál era el nombre, pero os lo dejaré aquí en la descripción. Y nosotras nos hospedamos en 2 sitios diferentes en Ámsterdam. La primera noche fue en el hotel The Crown Hotel, que está justo en el centro del Barrio Rojo y es muy céntrico, la verdad que os lo recomiendo. Las instalaciones, como es la habitación, la verdad que están muy bien y renovadas, el baño es compartido y está bastante más viejo y en sí las instalaciones comunes se nota que no están exageradamente nuevas del todo, pero a nosotras que el tema del alojamiento es lo que más nos da igual porque siempre estamos fuera descubriendo nuevos sitios y aprovechando el máximo tiempo posible, la verdad que el alojamiento nos pareció que estaba correcto. Después, los otros 2 días que estuvimos en Ámsterdam sí que tuvimos que alejarnos porque no había más disponibilidad en el otro hotel del Barrio Rojo y nos hospedamos en un Airbnb a 30 minutos del centro. Pensad que aunque os alejéis un poco más a las afueras del centro, hay muy buen sistema público de conexiones y de transporte, así que no habrá ningún problema. Y el alojamiento en su totalidad nos costó 258 por 3 noches en Holanda, entre las 2 personas. Por último, tomamos el bus del centro de Ámsterdam hasta Luxemburgo, que habían unas 4 horas de camino. Y la verdad que me arrepiento de no haber podido aprovechar más Luxemburgo. Solo estuvimos un día y la verdad que es un sitio y un país precioso. Entre los sitios que os recomiendo es el Mirador Chemin de la Corniche, la Catedral de Notre Dame y el panorámico Pfaffenhotel.
Hofafenthal, no sé pronunciarlo, pero la verdad que es gratuito y las vistas no os las podéis perder. Luxemburgo, igual que Suiza, es uno de los países categorizados como los más caros del mundo y sí que puedes notar una diferencia de precio bastante alta, pero realmente si lleváis una planificación sobre qué sitios vais a visitar, sobre qué sitios vais a comer y lleváis la reserva del alojamiento hecho, no tendríais que llevaros ningún susto. También os digo que hospedarse en el centro de Luxemburgo era imposible, estaba todo súper caro, así que decidimos alojarnos en lo más a las afueras posible, específicamente en un hotel que estaba al lado del aeropuerto, y aún así estuvimos pagando por una noche 100 euros, es decir, 50 por persona. Pero es que de verdad los precios de Luxemburgo en el centro eran imposibles de pagar. Después de esa noche y de ese día en Luxemburgo, ya nos fue bien hospedarnos al lado del aeropuerto porque teníamos que al día siguiente cogerlo para volver a Barcelona. El bus de Luxemburgo a Barcelona tomaba un montón de horas, como he dicho antes, y la verdad que no queríamos estar 20 horas metidas en un bus, así que decidimos tomar un vuelo que aproximadamente había una hora de trayecto. Así que redoble de tambores. El total del viaje nos costó aproximadamente unos 1.400 euros entre las dos, donde se incluyen todos los transportes, todos los alojamientos e incluso el gasto de todas las comidas y todos los billetes que tuvimos que ir pagando en las propias capitales europeas, lo que hace entre unos 700 y 800 euros por persona aproximadamente. Yo no lo veo para nada mal, teniendo en cuenta que estuvimos 9 días y tampoco nos estuvimos de nada. Nosotras, antes de realizar el viaje, también decidimos poner en una cuenta de un neobanco como era Vivid unos 200 euros por persona aproximadamente, que hicieron un total de 400 para ir gastando en los billetes de transporte público que necesitábamos, en las comidas que íbamos a compartir, en las compras del supermercado. De esta manera ya no teníamos que ir haciéndonos bizums, ni devolviendo dinero, ni calcular qué había pagado más una que la otra, así que nos abrimos una cuenta de un neobanco, que se nos pasó una tarjeta digital y ahí las dos pusimos la misma cantidad de dinero para los gastos del día a día. Entonces, recomendaciones. Para encontrar el alojamiento más barato siempre os recomendaré Booking y Airbnb. Ponéis el filtro del alojamiento más barato y si veis que son una auténtica pocilga vais subiendo poco a poco. Como os he dicho anteriormente, siempre coged entradas anticipadas. No sabéis la cantidad de gente que se puede aglomerar en los sitios turísticos, como puede ser el Museo del Louvre, y a pesar de tener el descuento por ser estudiantes, siempre está bien que contéis con una entrada anticipada que os asegure que vais a entrar ese día. En cuanto a dónde llevar el equipaje, yo llevé una maleta de 20 litros que me compré en Decathlon. Me costó aproximadamente unos 25 euros y la verdad que me fue muy bien porque también entraba como equipaje de mano en la aerolínea Ryanair, con la que volvíamos a Barcelona, y lo doblaba todo en rollitos y la verdad que la mochila fue muy cómoda. También os recomiendo sí o sí llevar paraguas y chubasquero. A nosotras nos llovió en París y en Ámsterdam y a pesar de que nosotras fuimos en verano, nos cayeron 2 chaparrones increíbles y brutales, así que veo súper necesario que llevéis uno de estos, si no lo vais a tener que comprar por el doble. Y ahora voy a pasar a vuestra ronda de preguntas que me habéis hecho a través de Instagram. Me preguntáis si encontré París sucio o peligroso y la verdad es que, siendo honesta, no encontré ninguna de las dos. No lo encontré peligroso, no tuvimos ningún percance, no nos intentaron estafar, quizá fue suerte, pero la verdad es que no nos pasó absolutamente nada. Y el metro, al menos en las zonas en las que nosotras nos subíamos o usábamos más frecuentemente, también está bastante limpio. Obviamente sí que podía haber, pues bueno, algún pis o suciedad, pero dentro de lo que cabe estaba súper bien. También me preguntáis que cómo gestionábamos el dinero. Bueno, como ya os he dicho antes, nosotros teníamos una cuenta de banco conjunta que nos habíamos abierto por Vivid, neobanco, y ahí le habíamos incluido el dinero por partes iguales, que eran 200 euros cada una, y teníamos establecido un gasto máximo de unos 50 euros por persona al día. También me habéis preguntado cuál es el destino que más me gustó y la verdad que es muy difícil de elegir porque todos de cada uno de ellos tenían su encanto. Pero si tuviera que destacar algo, la Torre Eiffel es preciosa, especialmente de noche, es muy impressive. La Casa de Ana Frank de Holanda también me encantó. Y lo que se conoce como el Balcón de Europa de Luxemburgo también es imprescindible de visitar. Me preguntáis si fue difícil el tema de los idiomas y la verdad es que no, todo el mundo habla inglés. Siempre hay españoles también que te pueden echar una mano o gente en Latinoamérica donde podéis compartir el idioma y conocimiento, pero en general si sabéis inglés no vais a tener ningún tipo de problema.
Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que os pueda servir de ayuda para montar en cierta manera vuestra ruta o acabar de decidiros sobre qué destinos vais a elegir o no. De nuevo, esta ruta yo la hice en bus porque la verdad es que me salía mucho más económico, así que también podéis valorar en vez de hacerla en tren, en bus. Pero ambas opciones de transporte son igual de factibles. Así que no te olvides seguirme, darme like y nos vemos en mi siguiente vídeo.